Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que genial, porque hoy tenemos un tema que, digamos que ha revolucionado las redes sociales y que seguramente los dejará tan boquiabiertos como a mí. Y ya saben, si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Es completamente gratis y les aseguro que se van a divertir mucho. Hoy vamos a hablar de una noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento turco y que, estoy segura, ha hecho que más de uno se atragante con el desayuno, la impactante noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, Hande y Kerem. ¿Se acuerdan de Love is in the Air o Sen Kalkam, como se conoce en turco? La serie que nos robó el corazón, la que nos hizo creer en el amor verdadero, la que, ya me entienden. Y claro, con la serie, llegó el romance, o eso creíamos. Para los que no estén muy metidos en el tema, Hande Erçel y Kerem Bürsin eran la pareja de moda. Literalmente. Desde el momento en que se conocieron en el set de la serie, la química era innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se cuidaban. Era como ver un cuento de hadas en la vida real. Los fans y por supuesto nosotros nos enamoramos por completo de ellos. Los veíamos juntos compartiendo momentos, viajando, celebrando. Todo parecía perfecto. Era el sueño hecho realidad. Pero como sucede con todas las relaciones, hubo rumores, especulaciones y por supuesto, muchos paparazzis al acecho. Pero ellos, en su mayoría, parecían llevarlo bastante bien. A pesar de la presión mediática, se mostraban felices, enamorados y muy unidos. Compartían fotos en redes sociales, se dedicaban mensajes bonitos. Todo era miel sobre hojuelas. Sus interacciones en Instagram y Twitter eran analizadas al milímetro, cada like, cada comentario, cada emoji, era interpretado como una señal de la solidez de su relación. Y la verdad, ¿quién no se sentía feliz por ellos? Eran la pareja perfecta, la encarnación del amor que todos anhelamos. Recuerdo perfectamente la euforia que se vivía durante la emisión de Love is in the Air. Cada episodio era un evento. Las redes sociales explotaban con comentarios, teorías y memes. La gente esperaba con ansias cada capítulo, cada momento romántico entre Eda y Serkan, los personajes que interpretaban Hande y Kerem. Y es que la química entre ellos era tan palpable que traspasaba la pantalla. Era evidente que entre ellos había algo más que una simple actuación. Y así, poco a poco, el amor de ficción se convirtió en realidad. Las fotos juntos comenzaron a circular, los rumores se intensificaron y finalmente, la confirmación, Hande y Kerem eran pareja. La noticia fue recibida con alegría por sus fans, que veían en ellos la prueba de que el amor verdadero sí existía. Pero, como suele suceder, la realidad a veces es diferente a lo que vemos. Y ahí es donde entramos en materia, en el meollo del asunto. La noticia, que saltó a la luz el 21 de julio de 2025, fue un bombazo. Un terremoto emocional para muchos. La ruptura. La separación. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja perfecta, ya no lo eran más. Imaginen la conmoción. Era como si, de repente, la magia se hubiera esfumado. La noticia se filtró a través de diferentes medios turcos, y rápidamente se viralizó en las redes sociales. Las cuentas de fans, que antes celebraban cada foto y cada declaración de amor, se inundaron de mensajes de tristeza y decepción. El hashtag #HandeKeremBreakup se convirtió en tendencia mundial. Los detalles, como siempre, son un poco confusos. Rumores de infidelidad, de diferencias irreconciliables, de que el trabajo les había pasado factura. En fin, las típicas razones que se dan cuando una pareja decide tomar caminos separados. Lo cierto es que, independientemente de las razones, la noticia nos dejó a todos con el corazón roto. La noticia se propagó como la pólvora. Las redes sociales explotaron. Fans de todo el mundo, incluyendo por supuesto los latinos, se volcaron a Twitter, Instagram y todas las plataformas posibles para expresar su tristeza, su decepción y, en algunos casos, hasta su enfado. Hubo debates, análisis, teorías conspirativas y por supuesto, muchos memes para aliviar el dolor. Y es que no nos engañemos, cuando una pareja que admiramos y a la que queremos tanto decide separarse, es como perder a un amigo. Sentimos tristeza, frustración y a veces, hasta una pequeña decepción. Creemos en el amor, creemos en los finales felices, y cuando vemos que una de nuestras parejas favoritas no funciona, es como si se rompiera un poco de nuestra propia fe en el amor.
Recuerdo que en ese momento el impacto fue enorme. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de emociones. Había mensajes de apoyo, de cariño, pero también de incredulidad y tristeza. Muchos fans no podían creer que su cuento de hadas se había terminado. La decepción era palpable. Las cuentas de fans que antes dedicaban su tiempo a crear contenido sobre la pareja, a editar fotos y vídeos, a traducir entrevistas, se vieron obligadas a lidiar con la realidad de la ruptura. Algunos decidieron cerrar sus cuentas, incapaces de seguir adelante. Otros intentaron mantener la esperanza, aferrándose a la idea de una posible reconciliación. Y es que la conexión entre Andy y Kerem había sido tan intensa, tan auténtica, que era difícil imaginar que su relación pudiera terminar de un momento a otro. Habían compartido tantos momentos juntos, tantos viajes, tantas risas. Era difícil creer que todo eso se había esfumado. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué Andy y Kerem decidieron poner fin a su relación? Bueno, como ya les dije, los detalles son escasos y, en la mayoría de los casos, basados en rumores y especulaciones. Algunas fuentes cercanas a la pareja afirman que la presión mediática fue demasiada. Que las agendas apretadas y los compromisos laborales constantes les impidieron pasar tiempo juntos. Otros hablan de diferencias en sus personalidades y en sus expectativas de futuro. También hay rumores de terceras personas, aunque hasta el momento no hay nada confirmado. Lo cierto es que, más allá de las razones, la ruptura es un hecho. Y aunque nos duela, debemos respetarlo. Debemos recordar que ellos son personas, con sus sentimientos y sus vidas privadas. Y que aunque nos encantaría saber todos los detalles, no siempre tenemos derecho a ellos. La presión mediática es algo que lamentablemente afecta a muchas parejas de famosos. Los paparazzis al acecho, los rumores constantes, las especulaciones. Todo eso puede desgastar una relación. En el caso de Andy y Kerem, que eran una de las parejas más mediáticas del momento, la presión debió ser aún mayor. Las agendas apretadas y los compromisos laborales constantes también pueden ser un factor determinante en la ruptura de una relación. Pasar poco tiempo juntos, no poder compartir momentos de intimidad, puede generar distanciamiento y, finalmente, el fin de la relación. En cuanto a las diferencias en sus personalidades y en sus expectativas de futuro, es algo muy común en las relaciones. A veces las personas evolucionan por caminos diferentes, y lo que antes les unía, ya no es suficiente. Las expectativas sobre el futuro, sobre la familia, sobre el trabajo pueden ser muy diferentes, y eso puede generar tensiones y, finalmente, la ruptura. En cuanto a los rumores de terceras personas, es algo que siempre acompaña a las rupturas de famosos. Aunque no haya ninguna confirmación, siempre existen rumores, especulaciones y a veces incluso acusaciones. En el caso de Andy y Kerem, no fue diferente. Lo que sí podemos hacer como fans es desearles lo mejor. Desearles que encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Que encuentren el amor, la paz y la tranquilidad que merecen. Y sobre todo, que sigan siendo los grandes profesionales que siempre han sido. Porque al final del día, Andy y Kerem nos regalaron momentos inolvidables. Nos hicieron soñar, reír y llorar. Nos demostraron que el amor, aunque a veces sea efímero, es algo hermoso y que vale la pena vivir. Y por eso debemos agradecerles. Y ahora, volviendo a la actualidad. ¿Qué ha pasado desde la ruptura? ¿Cómo han reaccionado Andy y Kerem? Bueno, ambos han intentado seguir adelante con sus vidas y sus carreras profesionales. Andy, por su parte, ha estado enfocada en su trabajo, en sus proyectos y en su familia. Ha sido un gran apoyo para su hermana, Gamze, y ha demostrado una gran fortaleza. Andy, como siempre, ha demostrado ser una profesional impecable. Ha seguido trabajando en sus proyectos, participando en campañas publicitarias, y demostrando su talento en cada uno de sus trabajos. También ha encontrado refugio en su familia, en su hermana Gamze, que siempre ha sido su mayor apoyo. Kerem, por su parte, también ha estado trabajando mucho. Ha estado en diferentes proyectos y ha intentado mantenerse ocupado para evitar que la tristeza lo consuma. Ambos han sido muy discretos con respecto a su relación, evitando declaraciones y manteniendo un perfil bajo. Kerem, por su parte, ha seguido trabajando en su carrera profesional. Ha participado en diferentes proyectos, ha seguido creciendo como actor, y ha intentado mantener su vida privada alejada del ojo público.
Es cierto que de vez en cuando han surgido rumores de nuevas relaciones, pero nada confirmado. Lo que sí es cierto es que ambos están intentando seguir adelante y poco a poco sanar las heridas. La discreción ha sido la clave para ambos. Han evitado declaraciones sobre su relación, han mantenido un perfil bajo, y han intentado seguir adelante con sus vidas sin llamar la atención. Esta actitud, de alguna manera, ha sido muy respetada por sus fans, que han entendido la necesidad de ambos de proteger su intimidad. Y ahora, la pregunta del millón, ¿volverán algún día? ¿Habrá una reconciliación? Bueno, el futuro es incierto. Nunca se sabe. El amor es impredecible. A veces las parejas se separan, se dan un tiempo y luego vuelven a encontrarse. Otras veces simplemente se dan cuenta de que sus caminos deben seguir por separado. La esperanza siempre está presente. Los fans, a pesar de la tristeza, nunca pierden la esperanza de verlos juntos nuevamente. El amor, al fin y al cabo, es impredecible. A veces las segundas oportunidades existen. Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, nosotros como fans, solo podemos esperar y desearles lo mejor. Seguir apoyando sus carreras profesionales, seguir disfrutando de su trabajo y, por qué no, seguir soñando con un posible reencuentro. Pero independientemente de lo que suceda, lo importante es que recordemos lo que Ande y Kerem nos regalaron, momentos inolvidables, una química inigualable y la esperanza de que el amor, aunque a veces duela, siempre vale la pena. Debemos recordar que el amor, aunque a veces nos decepcione, siempre deja una huella en nuestras vidas. Ande y Kerem con su historia nos enseñaron que el amor es algo hermoso, algo que vale la pena vivir, y que a pesar de las dificultades siempre hay esperanza. Así que amigos, resumiendo un poco, hoy hablamos de la impactante noticia de la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Analizamos las razones, los rumores y las reacciones de los fans. Y sobre todo, recordamos los momentos inolvidables que nos regalaron. Espero que este vídeo les haya gustado. Sé que es un tema sensible, pero creo que es importante hablar de ello, desde el respeto y el cariño que se merecen. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. ¿Qué opinan ustedes sobre la ruptura de Hande y Kerem? ¿Creen que habrá una reconciliación? ¿Cuál es su momento favorito de Love is in the Air? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por supuesto, no se olviden de darle un like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Me ayudarían muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.